Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esta serie es acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Comenzamos con el bautismo en general, sus antecedentes, y así vamos a estar dando alguna enseñanza durante esta semana, y es muy posible que en la próxima también tengamos de este tema para cerrarlo. Pues es extenso, dada su importancia, conviene pues que todos tengamos la oportunidad de adquirir este conocimiento. Y voy a comenzar leyendo la palabra de Dios en este pasaje clásico de Hechos 2:38, que dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesucristo. Señor Dios amado, en esta hora Delante de ti estamos. Estamos en su presencia, Señor, reconociendo que solo usted es el Dios todopoderoso, es tan bueno, Señor, creador de los cielos y la tierra, Señor. Te imploramos, Pero también lleno de amor y de misericordia, Padre, quien no solo nos ha conservado la vida hasta el día de hoy, sino que nos ha hecho partícipe de esta salvación. Gracias porque en esta mañana tenemos su palabra en medio nuestro, Señor Jesús, que es la que nos guía, que nos dirige, que fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Dios mío, imprégnala, Señor, por tu espíritu en nuestros corazones, Señor, trayendo luz y revelación, Señor, de tal manera que podamos ser edificados para la gloria suya, Señor, y alabanza de su nombre. En Cristo Jesús se lo ruego, Padre amado. Amén y amén. Bueno, mis amados, abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí frente a este pasaje clásico que es el resultado de una pregunta que un grupo de judíos, viéndose redarguido por haber participado en la muerte del Señor Jesucristo, decidieron preguntarle a los apóstoles: ¿y ahora qué hacemos? Recordamos que Pedro fue el hombre a quien Dios, el Señor Jesucristo, le dijo: te daré las llaves del reino. Y es en ese momento en que Pedro introduce la llave para abrir las puertas del reino de Dios, de los cielos, y les dijo: arrepentíos. El arrepentimiento, que fue un tema que cerramos la semana pasada, el martes, en esta semana digo, dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y punto 3, recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, arrepentimiento; segundo, bautismo; tercero, recepción del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Hay 4 preguntas que frecuentemente se oyen con respecto a la doctrina del bautismo en agua. Este bautismo que es para el perdón de los pecados. A saber, primero, ¿cuál era la forma bautismal en la época de los apóstoles? La segunda pregunta, ¿qué significa o simboliza el bautismo en agua? Tercera pregunta, ¿cuál es la fórmula bautismal
Y cuarta pregunta, ¿quiénes reúnen los requisitos para poder ser bautizados? ¿O para quiénes es el bautismo? Entonces, sobre estas premisas, mis amados hermanos, estaremos desarrollando nuestra temática, esta serie que hoy comenzamos, en el nombre del Señor, para dar respuesta y con el propósito de que todos los hermanos y ojalá los amigos también a quienes saludamos en el nombre del Señor tengan un conocimiento acerca de este importante tema que es muy trascendente, pues es parte de los requisitos para la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo en agua es una de las doctrinas fundamentales e imprescindibles para la salvación. Miremos la comisión dada por el Señor Jesucristo. Es bueno que entendamos esto, por qué es importante el bautismo. Incluso hay personas que se pasan años habiéndose arrepentido y no se bautizan. ¿Por qué es importante? Mateo 16, 15 al 18 nosotros encontramos la gran comisión. Hemos explicado que está la comisión de los 70, la comisión que el Señor le dio para los judíos, era exclusivo, pero este le llama la gran comisión porque esta es una comisión que va a todas las naciones, se sale de los límites de Israel. Dice Marcos 16, 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo, el dueño de la salvación. Dice, mas el que no creyere será condenado. Obviamente, porque una persona que no ha creído tampoco se va a bautizar. ¿Para qué? Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí es claro todo el cúmulo de bendiciones que vienen a través de este proceso que el Señor ha diseñado dentro de la salvación. Bautizarse, creer en el Señor, bautizarse, haberse arrepentido. Amén. Y luego vienen esas tremendas bendiciones hasta de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, de neutralizar el veneno de las serpientes en la vida nuestra, ¿sí? No, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, los poderes del cielo desatados o liberados en favor de aquella persona que ha tomado la decisión de seguir fielmente al Señor, cumpliendo con todos sus pasos, los pasos que Él ha diseñado en este proceso de la salvación. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, miremos la aplicación que dieron, ¿sí? Y declararon los receptores primarios de esa comisión. Señor Dios, vayan, prediquen. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, Pedro, uno de los principales receptores de esa gran comisión, y como ya lo he dicho anteriormente, en Hechos 2:38, miren lo que dice.
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la aplicación al mandato del Señor Jesucristo. Posteriormente, en segundo lugar, el apóstol Pedro, años más tarde, en su primera carta universal, capítulo 3, versículos 21 y 22, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y nos salva este bautismo no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Todo está sujeto al Señor Jesucristo. De manera, por eso nosotros tenemos un poder sobrenatural, quien obra en nuestra vida y a través de nuestra vida en favor de los hombres. Alabanzas al nombre del Señor. Hay unos antecedentes acerca del bautismo. Tenemos unos antecedentes en el Antiguo Testamento. Miramos que la ley de Moisés prescribía varios lavamientos con agua. Por ejemplo, los sacerdotes eran lavados con aguas al ser consagrados al servicio. Oiga bien. Trae a Aarón, trae a sus hijos y lávalos. Es un antecedente del bautismo antes de ser consagrado al servicio. Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Un antecedente, los bautizarás. Amén. Porque iban a ser destinados para una labor espiritual especial. Éxodo capítulo 30, versos 20 y 21, nos dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Se purifiquen. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y esto lo tendréis por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Está hablando de Aarón, quien era el sacerdote, sumo sacerdote, y sus sacerdotes auxiliares, sus hijos. No olviden que el pueblo de Dios, según 1 Pedro 2:9, dice que somos real sacerdotes. Aleluya. Entendamos ese paralelismo. Levíticos capítulo 6, 16, verso 4 dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de ¿qué? De lavar su cuerpo con agua. Amén. Entonces las vestiduras de santidad. Pero primero había sido lavado. Gloria a Dios. Y el verso 24 del mismo capítulo dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario
Y después de ponerse sus vestiduras, saldrán y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pecado. En otras palabras, después que haya sido todo este proceso, entonces ahora sí se puede presentar delante del Señor para ofrecer holocausto y sacrificios agradables a Dios. Por eso es que el pueblo del Señor que se ha arrepentido, que se ha bautizado en el nombre de Jesús, entonces dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Los inmundos en el pueblo se lavaban con agua como parte de su purificación. Levítico capítulo 17, versos 15 y 16 dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Era de obligatorio cumplimiento entonces para los inmundos lavarse. Amén. Recuerda, hermano, el pasaje de Hechos en donde Pedro se encuentra en la casa de Cornelio, que el Señor le bajó un lienzo y Pedro, yo no como cosa inmunda, nunca he comido cosa inmunda. Y Pedro, el Señor le dijo, no llame común o inmundo a aquellos que yo he santificado. Entonces miramos que el pueblo gentil era considerado un pueblo inmundo. Solamente el pueblo exclusivo era Israel. A los no judíos se los llamaba gentiles. Entonces Pedro no podía, no, dice, no, yo no puedo ir. Entonces, cuando el Señor le da esta revelación, y usted mira la declaración que hace Pedro cuando está en la casa de Cornelio, entonces allí se da cuenta de que Pedro una vez más está metiendo la llave de la salvación, introduciéndola para la salvación también de los gentiles. Entonces abre la puerta en Hechos 2:38 a los judíos y acá le abre las puertas a los gentiles a través de Cornelio, un gentil piadoso. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces debemos recordar que todos los pueblos no judíos somos gentiles y por tanto dentro del plan, no digamos del plan del pacto de Dios, estábamos nosotros sin Dios y sin esperanza. Era también considerado como un pueblo inmundo. Alabanzas al nombre de Jesús. En Números capítulo 19, versos 7 y 8, dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, como puede observarse, hermano, físicamente, estos lavamientos procuraban una limpieza en relación con las cosas inmundas y en cuanto a los sacrificios que debían presentarse sin contaminación. Entonces, no se podía presentar sacrificio siempre y cuando se tuviese en una condición inmunda. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. De otro lado, hermano, los profetas en varias ocasiones hablaron sobre el lavamiento en el sentido de la limpieza de los pecados
o limpieza espiritual. Entonces aquí miran, vamos a mirar la invitación de Dios al pueblo de Israel por medio de Isaías, y comienza diciendo, Isaías capítulo 1, verso 16, dice, lavaos y limpiaos. Amén. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Entonces es una invitación. Pero incluye aquí el lavamiento. Gloria a Dios. Entonces, tipológicamente hablando de lo físico, para entenderlo espiritual. Alabanzas al Señor. En el Salmo, miramos que en el Salmo 51:2, David, que conocía estos procesos, hace una petición delante del Señor. Isaías 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era como una mecha que utilizaban amarrado a un palo, un trozo de madera, una vara, para hacer limpieza, similar al estropajo que utilizamos, digamos, para más o menos contextualizar el estropajo que utilizamos nosotros hoy para bañarnos y quitarnos el mugre. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, aplicando lo material, lo físico, para entenderlo espiritualmente. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, aquí una declaración súper que todos podemos entenderlo con facilidad. Me pareció muy bonito. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una revolución inimaginable. Gloria a Dios. Entonces, a través de este proceso, entonces Dios promete una renovación total sobre el pueblo. Estamos mirándolo aquí detalladito para como enumerarlo para que los tengamos como más clarito aquí. Entonces, primero, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestra inmundicia y de vuestros ídolos. Entonces, lo primero vino una limpieza con agua. Y aquí también hay que entender la parte que espiritual, las inmundicias morales y espirituales y los ídolos que son considerados aquí inmundos. Punto número 2 dice, daré un corazón nuevo. Cambiaré tu manera de pensar. ¿Sí? Punto 3 dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por eso actuamos diferente.
Por eso, cuando nos maldicen, bendecimos. Amén. Cuando nos odian, amamos. Cuando nos calumnian, perdonamos. ¿Sí? Cuando nos ofenden, nos agachamos ante ellos. No respondemos de la misma manera porque hay un corazón nuevo. El Señor dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Si te buscan pelea, tú simplemente te retiras, haces caso omiso, porque tienes un corazón nuevo, porque ahora el Señor te ha hecho una nueva criatura. Amén. Punto número 4 dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no perdona, ese corazón vengativo. Aleluya. Lo quitaré ese corazón de piedra que no tiene misericordia, que no se compadece de los demás, que se goza con el sufrimiento de los demás, el corazón de piedra. Lo quitaré, dice el Señor. En cambio de él, el verso 5 dice, te daré un corazón de carne. ¿La carne es qué? Sensible. La piedra es dura. La carne es sensible. Por eso es que ese corazón, esa persona, el corazón de esa persona que anteriormente no se inmutaba por nada, nunca le salió una lágrima, ahora le sale. Porque tiene un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón noble. Alabanzas al Señor. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Alabanzas al Señor. Dios mismo dice, me voy a ir a vivir en ese corazón. Y punto 7, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Por eso es que somos gente obediente, gente dócil, gente amable, no pendenciero. Pendenciero quiere decir peleador, ¿no? No. Gente muy gentil, agradable, amable para con todos. Porque hay un corazón nuevo. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Dice, haré que andéis en mis estatutos. Aleluya. Obedeciendo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios y viviendo según la palabra de Dios. Por eso definitivamente somos nueva criatura. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Zacarías capítulo 13 y el verso 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial abierto
esa herida que fue abierta al Señor, de donde fluyó agua y sangre. Ese manantial sigue abierto para que nosotros nos lavemos en su sangre preciosa. Por eso dice la Biblia que aunque el hombre se lave con lejía y amontone jabón sobre su cabeza, la mancha de sus pecados permanecen aún delante de ellos. Pero aquí la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay un coro muy bonito que dice: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor suya por la eternidad. Que el Señor Jesús nos lave en su sangre preciosa cada día. Y aquí tenemos, hermanos, estos antecedentes en el Antiguo Testamento. Y también está que dice Pablo que todo Israel fue bautizado en la nube. ¿De la nube que cae? Agua. Y en el mar. El mar que contiene agua. Para que hayan dos testimonios. La nube y el mar. El cielo y la tierra. El uno que es vertical y el otro horizontal. De arriba viene esto. Alabanzas al Señor. Y se aplica abajo, horizontal, para todos los hombres. Hay un antecedente también en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos dos antecedentes del bautismo en el Nuevo Testamento. Primero, lo encontramos en Mateo 3:11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino del Señor. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En San Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Juan 1:31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces este bautismo era una invitación a todos los judíos al arrepentimiento y tenía obviamente unas implicaciones morales. Entonces debe entenderse que este bautismo como una manera de preparar el camino del Señor, y el bautismo del Señor que traía el Señor Jesucristo sería el bautismo que traería también la salvación definitiva. Miremos lo que dice o reafirma Hechos 19, versículo 1 al 5, de este antecedente. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús
el Cristo o Jesús el ungido. Amén. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese es el bautismo que trae ¿qué? Salvación. En segundo antecedente fue prescrito a los que se convertían al judaísmo. Simbólicamente significaba el bautismo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 12, por lo cual los judíos para recibir la ley y llegar a la tierra prometida fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces concluimos, pues, mis hermanos, esta nota de los antecedentes del bautismo, diciendo que el bautismo en agua que practica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y todas las iglesias unicitarias, además de ser una orden para ser cumplida, tiene sus raíces y antecedentes en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y continúa diciendo Pablo, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor.